Hola a todos, bienvenidos a una clase más de El Tarot de Osho, el juego trascendental del Zen, la que correspondería a la clase número 11. Hoy vamos a volver a hablar de dos arcanos más, arcanos mayores, y por lo tanto vamos a estar comenzando con nuestro arcano número 17, lo que sería en los mazos tradicionales, más conocida como la estrella. La estrella en el Marsella, la estrella en el Rider. El silencio en el tarot de Osho Zen. Bueno, como vemos en los tarots tradicionales, lo que vemos es una mujer desnuda, que también tiene dos recipientes con agua, pero esta vez, em, bueno, en el Marsella está virtiendo los dos líquidos que parecerían ser como de fuentes distintas o de orígenes distintos, porque los colores son diferentes con lo que sería como en una laguna o bueno, como en el agua en la misma agua, pero en el rider una de esas vasijas se vierte en la tierra y otra en el agua. Vemos muchas estrellas en el cielo, recordemos que venimos de arcanos como el diablo, venimos de arcanos de la torre, que son altamente movilizantes, ya sea que estén vibrando en positivo y altamente movilizantes si llegan a estar vibrando en negativo, ¿no? O sea, la persona viene de contacto de mucho movimiento emocional frente a todos los cambios que se vienen dando. Tal, el diablo era la ruptura o los condicionamientos, era la ruptura de eso que me ata, de eso que me condiciona, justamente como lo dice el tarot de Hoyo Zen. La torre eran los cambios de estas estructuras internas y profundas, de esas cachetadas de la vida que me vienen a decir que por ahí no es, que tengo que hacer un cambio y que tengo que cambiar todas mis estructuras de vuelta. Lo entiendo, no lo entiendo, pero es un cambio movilizante. Hay veces que la propia persona se lleva por conciencia y voluntad hacia ese camino y veces que son factores externos que la persona no puede controlar, pero es altamente movilizante. La estrella justamente viene de ese proceso em, donde vemos una completa liberación de todos los procesos que veíamos anteriormente. Por eso, por lo menos en los mazos tradicionales, el personaje se encuentra desnudo porque se ha logrado despojar de todas las cargas que el sujeto ha venido procesando carta a carta en los arcanos mayores. Tomemos a los arcanos mayores como un gran proceso de vida, donde yo comienzo en el arcano, en el primer arcano, y carta a carta voy haciendo un proceso de vida. En este punto la estrella nos dice que hemos llegado a una liberación de cargas, que hemos logrado desapegarnos del pasado y que estamos listos para enfrentar el futuro livianos, sin condicionamientos. O sea, hemos logrado completamente lo que la carta de los condicionamientos y que la torre nos viene a decir que hay una liberación. O sea, acá yo ya me liberé de cualquier cuestión. Turbulenta emocionalmente se venía dando en la carta del rayo, ¿tá? Del tarot de Hoyo, emociones negativas, cuestiones movilizantes a nivel emocional. Ya no estoy en contacto con esas emociones, sino que ahora me encuentro en paz, me he liberado, estoy acomodando mis emociones, estoy soltando lo que no me pertenece, que un poco esta vasija que tira el agua en la tierra, un poco lo hace ahí, estoy acomodando todas las cosas en su lugar, ordenando todo, liberando, expresando esas emociones, sin ni que hablar, tomando contacto con mis emociones, porque después de todo lo que vine pasando, es sumamente necesario. Las estrellas como eso que da luz, guía mi camino, me ilumina ese camino a mi andar. Habla de la libertad, incluso tenemos un pajarillo en dos arbustos o en dos árboles en la parte de atrás de las cartas, que ese pájaro no se encuentra enjaulado para nada y por lo tanto conectamos acá sí con el simbolismo de la libertad.
del mostrarme tal cual soy, del mostrarme como soy realmente, con cierta honestidad, de manera confiable. Lo que muestro es lo que soy, no hay nada más que eso. Las estrellas también simbolizan las ideas en mi mente, una mente clara. No tenemos un cielo con nubes, no tenemos un cielo gris, donde yo no veo las estrellas, sino que al contrario. Entonces ahí vemos que todo lo caótico que yo venía teniendo en mi mente se ha ido. No tengo pensamientos negativos, sino que son proyecciones a futuro, lo que deseo, mis fantasías, mis ideas creativas, mis ideas positivas, mi enfoque, mi inteligencia, mi fortaleza mental, utilizado al máximo. Acá luego en la carta del silencio tenemos algo similar, también tenemos un personaje femenino dibujado, aunque vemos su rostro mezclado ahí camuflándose en lo que sería el cielo nocturno, las estrellas. No solamente hay estrellas, sino que también hay una luna que justamente coincide con la frente del rostro de esta mujer que se está dibujando aquí como si fuera un tercer ojo. Luna, que da la casualidad de que está muy conectada con la intuición y la percepción, ¿tá? Como si luego de todos los procesos que hemos venido viendo, que tienen aspectos en común entre todas las cartas vistas y mencionadas, esta persona eh, se ha liberado, está en calma, está en paz, se ha permitido guardar silencio para poder conectar con su intuición, con su percepción y enfocarse de aquí en más a futuro. Es un momento en calma para poder planificar, para poder eh, manifestar, eh, crear ideas acerca de lo que voy a estar haciendo a futuro, pero no es momento para aplicarlas como tal, sino que es momento para manifestarlas en el astral, en mi mente, darle forma en mi mente y en el astral para que luego sí, a futuro, en un futuro bastante próximo, le logre dar forma. Es un momento para contemplar todos los cambios realizados, es un momento para guardar silencio y para simplemente dejarme fluir con el universo. Los aspectos del cielo estrellado me habla justamente de los mismos puntos en común que veníamos mencionando con los mazos tradicionales, una mente clara, enfocada, inteligencia, enfoque, pensamientos positivos, proyecciones a futuro. Las lucecitas en el cielo es como el simbolismo de en los dibujitos, cuando se prende una lamparita, me vino una idea. Bueno, tenemos múltiples ideas y cosas que voy a ir proyectando a futuro. También tenemos el simbolismo de la noche, y es que la noche simboliza lo oscuro, justamente como el rider tiene también el color negro para asociarlo a lo negativo. La noche son las sombras, son los conflictos, son las cosas negativas de la vida. Pero da que esta noche no es una noche oscura donde yo no veo nada, absolutamente nada, sino que es una noche muy iluminada, no solo por las estrellas, sino también por la luna, y a su vez esa gran luminosidad del cielo se refleja como en ese lago, aumentando mucho más la luz y la claridad. Agua que está en calma, también brillante, refleja el brillo que se manifiesta en el cielo. Entonces, en este caso vemos como dar claridad a la oscuridad, dar claridad al conflicto, es como la tormenta que se calma, es la claridad después de de la tormenta, son las situaciones conflictivas que poco a poco comienzan a ordenarse, todo comienza a estar en su lugar, a encontrar el equilibrio, a encontrar el punto medio nuevamente, a la estabilidad, a la armonía. Todo se establece nuevamente y yo permanezco ahí en silencio, disfrutando de esa instancia, dejando que esos procesos se den de esa manera, sin cuestionar, sin quejarme, simplemente disfrutando de ese momento, conectando con mis emociones, ya que el agua son las emociones, conectando con lo profundo de la mente, del inconsciente, haciendo un proceso de introspección. Esta carta nos habla de un proceso de introspección necesario,
de estar conmigo mismo, de cuidarme a mí mismo, luego de los procesos vividos que pudieron haber sido bastante catastróficos. Aparezcan o no aparezcan las cartas que vimos, la 15 y la 16, la noche de cualquier manera representada en esta carta me manifiesta que he venido de alguna situación complicada y conflictiva previamente, pero que estoy en el proceso de solución. Me encuentro en eso y estoy conectando con la calma luego del conflicto, luego de la tormenta. La carta también nos dice que este es un momento de tranquilidad, de pasividad, no es un momento de acción, no es un momento de estar a lo loco, es un momento muy similar a la carta del colgado en los mazos tradicionales, donde es un momento de quietud, donde si yo quiero accionar algo, este no va a ser el momento adecuado, sino que, como decía, es un momento para meditar, para pensar, para planificar, para luego sí cuando las cosas se den de manera correcta, ahí sí accionar y poner en marcha todo eso que he pensado y a lo que le he dado forma en mi mente y en el astral. Pero no es un momento para accionar desde el cuerpo, para estar en actividad, es más, es un momento para permitirme literal descansar. Y para contemplar en la mayor cantidad de silencio posible, en la meditación, em, lo logrado hasta el momento y lo que a partir de ahí voy a proyectar a futuro. ¿Tá? Pero es un momento de calma. Si yo estoy queriendo lograr algo, accionar de manera llamémosle ansiosa, llamémosle obsesiva, muy seguramente las cosas no salgan como yo quiero porque no estoy respetando los tiempos. Las cosas se van a dar de mala manera porque yo no estoy respetando los tiempos que se están dando ahora. Van a venir momentos más favorables si yo estoy pidiendo o necesitando un momento de mayor acción o de movimiento. ¿Tá? Pero necesito ser paciente, necesito esperar, aprovechar ese momento a solas y de silencio para sacar el mayor provecho posible a lo que voy a estar ahí sí de manera más activa haciendo a futuro. Como carta negativa, quizá la persona no está logrando conectar con estos momentos, no está permitiéndose estar en paz, tranquilo. Posiblemente predictivamente no se le estén dando estos momentos tampoco, entonces esté conectando con momentos caóticos, turbulentos, quizá la turbulencia de momentos, como los que habíamos visto antes con la carta 15 y 16 todavía no se fueron, la persona no ha logrado soltar, no ha logrado trascender esos momentos, es como si acá en la carta no viéramos el cielo estrellado, estuviera todo oscuro, con tormenta, no veo la luna, no veo las estrellas. No logro conectar con mi intuición, con mi percepción, con mis emociones. Estoy totalmente cegado y nublado completamente por el conflicto que es tan avasallante que no puedo enfocarme en otra cosa. Quiero hacer cambios, pero no puedo, me siento estancado, las cosas no cambian, no se mueven, no hay cambios externos. Me siento perdido porque acá no tengo la guía y la luz de las estrellas y la luna que me guían y que me marcan el camino hacia donde debo ir. Entonces voy a los tumbos, voy a ciegas, no sé a dónde ir, no sé qué va a suceder. Este, en cambio acá en positivo, conectándome con la intuición y la percepción, creo que yo lo voy a poder presentir y debo de confiar en mis propios instintos para saber hacia dónde me voy a guiar. En cambio negativamente estoy realmente perdido en esta carta y posiblemente no hayan soluciones, no estoy en un proceso de solución ante el conflicto. Los conflictos lamentablemente continúan y yo no soy capaz de hacer un proceso de introspección para poder ver qué es lo que está sucediendo en mi interior, que se está manifestando en el caos que estoy viviendo en mi vida en el exterior. Muy bien. Así que sería necesario sugerir un momento de silencio y de tranquilidad para la persona para que logre conectar consigo misma y ver en su interior las respuestas de lo que se está manifestando en el afuera y qué cambios la persona necesita realizar. Estamos hablando de que si estamos ante una carta, un arcano número 17
invertido. Muy posiblemente vengo de los arcanos anteriores invertidos también. Por lo tanto, yo no he aprendido de ninguna de las situaciones anteriores que se han presentado en mi vida. Y por lo tanto, tampoco estoy listo para enfrentar el futuro. Lo voy a enfrentar repitiendo el pasado, doloroso, una y otra vez. Y vamos a la última carta de la clase de hoy. La luna. Nuestra querida y hermosa luna, nuestro arcano 18. La luna en el tarot de Marsella y en el tarot de Rider, pero vieron que acá ya empieza a tener un contexto hermoso en el tarot de Hoyo Zen, que es las vidas pasadas. Qué lindo. Muy interesante. Que además la luna, digo, tiene mucho que ver con esto, o sea que tiene sentido, por lo menos yo lo encuentro, en el cómo se representan las vidas pasadas en el arcano 18 y los puntos en común que tendrían con los arcanos 18 de estos mazos tradicionales. La luna, tanto en el Marsella como en el Rider, bueno, tiene más o menos como la misma representación visual, obviamente de manera distinta el diseño. Vemos una luna que parecería más un eclipse que otra cosa. Las, como estas pequeñas gotas que ascienden o que caen de la luna. Hablando de la fuerza y el poder que tiene la propia luna sobre las aguas del planeta Tierra. Estas torres que son como atalayas, como torres vigías, que tienen mucho que ver con la metáfora de representar a la luna como la mente profunda o la mente inconsciente. También tenemos estas criaturas, llamémosle también muy conectado con los instintos más animales, más arcaicos, más instintivos del ser humano, que son los animales sintiendo esta profunda atracción también por esta fuerza a la cual no le encuentro, no razono por qué la tengo ni de dónde viene, pero la tengo. Esta fuerza, este impulso, esta atracción, esta energía misteriosa que atrae a estas criaturas hacia la luna, ¿no? Perro, lobo, que aúllan ante la luna, las criaturas del mar o el propio mar que se manifiestan, el agua se mueve, se rige por la fuerza de la luna y sus fases. La luna, como dijimos anteriormente, es una energía femenina que estaría más conectado con lo interior, los procesos internos, las emociones, la mente y específicamente de la mente, lo profundo, lo que a veces, mayoritariamente yo diría siempre, desconozco, el inconsciente, lo que está oculto, está lo misterioso, lo que no sé que está ahí. Por eso el inconsciente. El inconsciente tiene algunas barreras para mantener a la información ahí escondidita y protegida, que incluso hasta eso, las barreras de represión, perdón, de depresión iba a decir, de represión que tiene el inconsciente, ahí tenemos un acto fallido, em, se pueden representar en estas torres, estas atalayas, que serían como unas torres vigías o torres de vigilancia, ¿tá? Que controlan justamente lo que pasa por esa barrera, lo que pasa del inconsciente al consciente. Toda esa información está altamente vigilada, altamente protegida, ¿no? Es por eso que no podemos acceder tan fácilmente a cierto contenido de información en nuestra mente. En este inconsciente yacen memorias de todo lo que hemos vivido en nuestro pasado, memorias que a veces no están tan buenas, memorias plagadas de angustia, de aspectos negativos, asociados a experiencias traumáticas que, bueno, que hemos bloqueado por distintos motivos. em, Cosas bueno, que nada, que nos han provocado ciertos shocks, cierta angustia, que a veces incluso puede estar asociado a deseos incumplidos, plenamente inconscientes, que no resuenan con las normas sociales, o que bueno, que no son correctas ante las prohibiciones de nuestros padres, por ejemplo.
cuando somos niños. Bueno, y todo eso va quedando en el inconsciente, pero a su vez también están las memorias de nuestros ancestros y las memorias de las vidas pasadas. Y acá es donde se conecta con la carta del tarot Toyosen. Todas las memorias del pasado, todas las experiencias negativas que han condicionado creencias limitantes, que generan hoy en día y que influyen en nosotros, nos guste o no, y generan los conflictos y los problemas y las enfermedades que tenemos hoy en día, están ahí en nuestra querida luna, en nuestro querido inconsciente. Amo esta carta porque sería sumamente necesaria para todos trabajar en la luna, siempre para poder sanar y llegar a la realidad que todos realmente nos proyectamos a tener. Positivamente podríamos decir que esto es inevitable, todos tenemos un inconsciente, todos tenemos... Funciona así nuestra mente de por sí ya está dividida entre la conciencia y la inconsciencia. La meta de la carta de la luna en positivo es reconocer y aceptar que esto es así, que el mecanismo de la mente se da de esta manera y trabajar en ello, de manera activa, internamente. Trabaja activamente con los aspectos pasivos. ¿Tá? También nos habla de conectar con la intuición, con la percepción, nuestros dones extrasensoriales, nuestra cualidad sanadora, eh, conexión con las emociones, romanticismo. Bien, ahora, en lo que refiere a la carta, bueno, perdón, en lo que refiere a estas mismas cartas invertidas, lo que nos diría es todo lo contrario. La persona no acepta esto, capaz que ni siquiera lo sabe o ni siquiera le interesa o desconoce totalmente esta información. Por lo tanto, la persona no es consciente de que hay aspectos en su propio interior que están condicionando los sucesos en su vida negativos, los problemas, la tendencia a siempre tener ciertos trabajos, la tendencia a siempre tener los mismos tipos de pareja, etcétera, 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 de repetir sucesos negativos en la vida y no tener la clave para poder cortar con esas repeticiones. Acá es lo que Jung decía, ¿no? Si uno no trabaja con la parte inconsciente, si uno no hace consciente lo inconsciente, tú llamarás destino a ese inconsciente que va a regir tu vida. Eso es lo que pasa con la luna invertida. El inconsciente pasa a controlar nuestra vida plenamente. Somos seres dormidos, que somos como robotitos que van manejados en la computadora central por esos programas que desconocemos que están instalados en la computadora. Está justamente por esa parte inconsciente. Que uno no sepa que están no significa que no accionen o que no influyan. Eso es lo que dice la luna. Invertida es el total desconocimiento de la persona y es el inconsciente tomando total control sobre la vida de la persona. También la persona teniendo problemas con intuición, percepción, desconexión con sus emociones, o capaz la total negación de tomar contacto con esos aspectos más invisibles, mentales, emocionales, psicológicos, espirituales de la vida de un sujeto, ¿no? Y pensando que simplemente yendo al psiquiatra se soluciona todo. ¿Tá? Simplemente atacando los aspectos físicos, ya está. Pero no, la luna nos dice que no. Y que obviamente esto va a tener consecuencias. La repetición. ¿Tá? La repetición del pasado, básicamente. Y cuando hablamos de repetición del pasado, lamentablemente no son las cosas positivas que todos queremos y que a todos nos gusta, sino que son los aspectos negativos y conflictivos que se van a repetir una y otra vez hasta que le demos bola, hasta que trabajemos en eso y hasta que rompamos, transformemos, cortemos, liberemos lo que haya que liberar y ahí sí el patrón, la cadena se rompe. Pasando al arcano 18 de nuestro mazo de tarot Yosen, tenemos las vidas pasadas. Entonces acá conecta directamente como con este conocimiento que se encuentra en nuestro inconsciente, en el akashas, en el universo, etcétera, donde se encuentran los conocimientos de todas las experiencias que hemos tenido en esta vida, en otras, etcétera.
Vemos claramente que la carta nos estaría marcando que tenemos influencias, dependiendo de la pregunta que hayamos hecho, de experiencias de vidas pasadas, y yo le agregaría las vidas pasadas también. Le sumaría, porque a mí me encanta el tema de los ancestros, la influencia de la vida de nuestros ancestros. Vidas que han pasado, vidas que se han vivido en el pasado y cuyas experiencias han dejado huellas y han dejado marcas, donde tanto en los ancestros como en nuestras vidas hemos pasado por distintas versiones, distintas clases sociales, distintas etnias, distintas experiencias, otras más positivas o negativas, pero que han ido marcando nuestras vidas de una u otra manera. La idea es llegar a ese conocimiento, permitirlo. La carta nos está diciendo que deberíamos de hacer alguna especie de terapia regresiva para acceder a estas memorias, trabajar con ellas, liberarlas y abrirme justamente al futuro que realmente deseo. Si no voy a mi pasado, lo enfrento, lo trabajo, lo libero, él me va a seguir persiguiendo y va a seguir apareciendo una y otra vez en mi vida actual, repitiéndose. Positivamente nos hablaría de comprender dónde están los orígenes de estas repeticiones, de comprender que hay algo karmático que yo estoy arrastrando y que debo de sanar. Debo ir a las raíces para trabajar. A ambos lados de la carta vemos como dos lagartijas representan lo conocido y lo no conocido. Son los guardianes del inconsciente, que justamente estas hermosas lagartijas las estaríamos entonces comparando con estas atalayas o estas torres de vigilancia que tenemos en las cartas de la luna. Y se aseguran estas lagartijas de que estemos preparados para tener una visión que de otra manera podría ser demoledora. Son los que controlan el pasaje de esta información. Como yo decía, en las teorías de Freud de psicología tenemos una represión, digamos, una barrera represiva que hace que esta información se mantenga oculta. Es que sería realmente em, contraproducente para todo ser humano que esta información se liberara toda de golpe o que fluyera de manera libre. Hay mucho dolor, hay muchas experiencias negativas que nos serían muy difíciles aceptar o procesar de golpe, de tal manera que podríamos colapsar, volvernos locos o incluso generarnos una somatización tan grande en el cuerpo que podría producir la muerte. Entonces, estas lagartijas o estas torres, esta barrera represiva que se encuentra en nuestra mente de manera natural, nos permite sobrevivir. Lo que no significa que uno no pueda ir a terapia y con la terapia adecuada acceder a las memorias del pasado, a cuentagotas, con un tiempo adecuado para que mi propia mente, en sus tiempos limitados, lo pueda ir procesando y al mismo tiempo regenerándose y adaptándose a todos esos procesos. ¿Tá? Entonces, es necesario, son necesarias las lagartijas, pero las propias lagartijas, así como lo están mostrando ahí en la carta, nos abren plenamente ese velo que está como mezclado ahí como entre aguas y entre el universo en la carta del tarot de Osho, nos permiten, si es que nosotros estamos abiertos a acceder por necesidad de sanación a estas memorias, nos abren las cortinas que nos bloquean la visión de estas memorias. Y bueno, y justamente acá le hacen un juego, ¿no? Del dibujo de estas vidas pasadas como si fuera un reloj de arena, porque tiene que ver con el tiempo, ¿no? Con el pasado en este caso. Muy bien. Entonces, esto nos llevaría, nos invitaría a conectar con estas memorias, a hacer terapia, a conectar a romper estas barreras que nos están condicionando en el pasado para poder proyectarnos al futuro que realmente deseamos.
lo tomemos tanto como sugerencia de manera positiva o lo tomemos de manera predictiva como que el sujeto realmente va a estar haciendo esto. Todo va a depender de la pregunta que se esté haciendo. ¿Ah? Bien, como nos dice el manual de El Tarot de Hoyo Zen, todo el mundo puede acceder a sus vidas pasadas, bueno, o a muchas de sus vidas, pero para ello tiene que ir más profundo en una meditación. Por eso, por el Zen, nos sugieren meditar. O como yo les digo, recurrir a terapias regresivas. Hipnosis ericksoniana, las propias regresiones, la biodecodificación trabaja esto, ni que hablar que también bueno, la psicogenealogía trabaja plenamente con los ancestros únicamente, pero, por ejemplo, yo en la biodecodificación trabajo con las vidas pasadas. Si es que tu mente, estas hermosas lagartijas simbólicas, nos dejan ir a esas memorias o consideran que esas memorias son relevantes. Porque una cosa importante a aclarar en esta carta y es que no es que yo voy a ir a mis vidas pasadas cada vez que yo quiero ir a ellas. ¿Tá? Porque muchas veces es contraproducente querer ir a una memoria en la que yo no estoy listo porque es relevante ir capaz a otra memoria primero. Incluso de mi vida, de esta vida, de mi pasado en esta vida. Que esas, ya tengo bastante con el pasado que he vivido a veces, ¿no? Que es bastante doloroso, como para tener que tomar contacto con otras memorias que capaz son tremendamente jodidas y que no tengo ni idea de que están ahí presentes y que me pueden estar afectando. Entonces, mi mente tiene conciencia propia, mi propio inconsciente tiene mucha sabiduría para guiarme en este proceso. Voy a ir a las memorias que necesite trabajar de mi pasado. Si son las vidas pasadas, genial, buenísimo, vamos a ir ahí, pero no puedo forzar, y menos por curiosidad. Esto tiene que ser trabajado de manera ética y a través de una necesidad, como digo yo. Tiene que haber un conflicto que yo necesite sanar y ahí es donde mi mente se abre para entregarme ese conocimiento si es que es necesario. Pero por mera curiosidad no, porque puedo terminar generándome un conflicto más grande del que ya tengo. Eso, un comentario aparte, ¿verdad? Para trabajar las vidas pasadas en terapias o en herramientas complementarias. Bien, en el caso de encontrar esta puerta y que esta barrera represiva, estas torres, estas lagartijas me hablan, me abran plenamente esta puerta, eh, las memorias fluyen libremente ante mí, no hay represión, el flujo de información llega, la información se revela, los secretos, las mentiras, lo oculto se revela sin tapujos. Por lo tanto, también hay que estar listo eh, para llegar a esa información. Eh, Bien, así que bueno, negativamente hablando, imaginemos que podemos imaginar que este velo que está rasgado en el universo, donde me muestran todas estas personitas que son como distintas versiones de mí mismo en vidas pasadas, estaría cerrado. Las lagartijas estarían ahí protegiendo cual soldados la entrada a ese reino. Em, entonces sería contraproducente. Lo primero que me estaría diciendo la carta: no estás listo, no se puede, te generarías más daño que soluciones. También nos estaría diciendo que quizá, digo, la persona no está lista para creer en eso, no está abierto ante eso. Me parece que la carta te está diciendo es más importante quizá ir a otro tipo de memorias, trabajar otros aspectos de tu pasado que las vidas pasadas. Te está diciendo que ese no es el camino, em, y que quizá la persona está cerrada a esto, ¿verdad? No cree, no cree en las vidas pasadas, no cree en el trabajo de la mente, tiene creencias limitantes que hacen que considere que no puede llegar a estas memorias, que tenemos que tener como un don para llegar a eso, y es mentira, en realidad todos podemos llegar a estas memorias, como bien lo dice el manual de Tarot Zen.
También la carta de por sí al salir negativa o invertida, lo que nos está diciendo es que la persona viene repitiendo patrones de vidas pasadas donde la persona no ha logrado romper ese patrón, entonces lo viene repitiendo, viene arrastrando karma de vidas pasadas y lamentablemente tampoco está lista o no puede aún cortar con esto. ¿Tá? Entonces, bueno, lamentablemente hay que tener paciencia para poder trabajar con estos aspectos. No es el momento, no está lista la persona. eh, Hay que hacer quizá un proceso más lento y la persona que obviamente también tiene que estar abierta a esto para poder trabajarlo. La persona quizá quiere forzar los eventos externos para que las cosas se den, pero están estas memorias en mi interior que son tan fuertes como el satélite de la luna en la Tierra y atrae, genera estas conductas, comportamientos en mí y en los demás que hacen que los conflictos que vengo arrastrando se sigan dando de la misma manera. No es algo que puede controlar, es una fuerza más fuerte que yo, más fuerte que mi propia conciencia, que no puedo controlar. Bien, así que debo entender eso, debo entender de que al no trabajar esto, eh, esto va a condicionar mi vida con una fuerza total sobre ella. Pero bueno, la propia carta de la luna en los mazos tradicionales nos dice que la persona tiene, quizá no tiene ni por qué querer creer en estos aspectos de la mente, de lo emocional, es como más empírica, más por lo físico, capaz que ni siquiera le interesan estos aspectos internos. Digo, hay muchas personas que dicen, yo no creo en eso. Va a ser imposible entonces trabajar desde estos lugares con una persona así. Y ahí es donde podría salir perfectamente esta carta invertida. Bueno, ya hemos llegado entonces al final de esta clase. Vamos a seguir avanzando en nuestra próxima clase número 12 con la teoría. Nos vemos allí. Que tengan una excelente jornada.